Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y Espacio Público, con el apoyo de las misiones diplomáticas de Canadá, Alemania, Australia, Francia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Suiza y la Unión Europea, todas ellas pertenecientes a la Coalición por la Libertad de los Medios de Comunicación. Esta es una red de colaboración que nació en el año 2019, conformada por 52 países que trabajan juntos para defender la libertad de los medios de comunicación. Les explico un poco cuál es la dinámica de hoy. Cada panelista tendrá unos 10 minutos de intervención inicial y luego abrimos una fase de intercambio de preguntas y respuestas. A continuación, previo a ello, vamos a tener las palabras de inicio del embajador Luis Pierre Emond, director del Grupo de Trabajo sobre Venezuela del Global Affairs Canadá. Embajador, tiene la palabra por unos minutos. Muchas gracias, María Isabel. Muy buenos días. Good morning. Bonjour a tous. Es un gran placer para mí participar en este evento que invita a que reflexionemos sobre la situación de la libertad de expresión y la libertad de medios en Venezuela, así como en las posibles vías de acción para mejorar dicha situación. Quisiera comenzar por destacar la participación del relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Dr. Pedro Vaca, y de la consejera de la relatora especial sobre libertad de opinión y expresión de Naciones Unidas, Dra. Judith Arenas. Ambas participaciones dan cuenta de la importancia de este tema. De ese mismo modo, el apoyo de Alemania, Australia, Francia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Suiza y la Unión Europea como co-auspiciantes del evento con Canadá demuestra también el compromiso de la comunidad internacional por proteger y promover la libertad de expresión y la libertad de medios en Venezuela. Hablando de compromiso, no puedo dejar de mencionar la participación de los periodistas Carolina González y Roberto Denis como dos ejemplos de los lamentablemente numerosos casos de violación de la libertad de expresión en Venezuela. Como lo expresamos junto a 23 países a través de la Media Freedom Coalition el pasado 4 de julio, elogiamos la valentía de los periodistas y de los trabajadores de medios en Venezuela, tanto en medios digitales como tradicionales, quienes a pesar de las agresiones y amenazas informan sobre ataques a las instituciones democráticas y abusos de los derechos humanos. Canadá cree firmemente que la libertad de los medios y de expresión son una piedra angular de las sociedades democráticas y que ambas son esenciales para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Sin embargo, en Venezuela, a diario se cometen violaciones a la libertad de opinión y de expresión, tanto contra periodistas como contra personas que públicamente disienten con el rumbo que las autoridades han tomado. Detenciones arbitrarias, señalamientos estigmatizantes contra quienes ejercen el periodismo, bloqueos deliberados contra portales informativos, cierres de medios de comunicación, incautación de equipos, normas regulatorias restrictivas, campañas de desinformación son algunas de las principales restricciones a la libertad de expresión que hoy se ven en Venezuela. Esto es particularmente grave cuando se trata de periodistas mujeres, quienes, además de lidiar con condiciones adversas para ejercer su profesión, por no mencionar el hecho de vivir en una profunda crisis social, económica y política, son objeto de comentarios denigrantes y se enfrentan a niveles desproporcionados de acoso y violencia. Canadá está profundamente preocupado por la progresiva desaparición de voces independientes, así como de la autocensura que se practica para evitar otras consecuencias, lo que está creando desiertos desinformativos en Venezuela. Está claro que las cosas tienen que cambiar en Venezuela, y darnos un espacio como este para pensar en cómo hacerlo es un paso importante. Sabemos del compromiso y el deseo de los venezolanos por mejorar las condiciones de vida en su país. Poder comunicarse libremente, sin miedo a represalias, es una condición para ese cambio.
Canadá se compromete a apoyar la libertad de expresión y de medios en Venezuela y a buscar por el apoyo y la participación internacional de este evento. No somos los únicos. La participación plena, significativa de todas las personas en la vida social, económica y política, y la expresión de todos los puntos de vista, incluido en el espacio digital, son fundamentales para un mundo estable, democrático y próspero. Esperamos con ansias seguir esta discusión más allá de este evento, intercambiando opiniones con distintos actores, tanto nacionales como internacionales, y eventualmente definir líneas de acción que nos permitan mejorar la situación de la libertad de expresión en Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Como ya usted adelantó, nuestro panel estará conformado esta mañana por Judith Arenas, consejera de la Relatora Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión; Carolina González, jefa de redacción del medio El Carabobeño; Roberto Denis, periodista del portal de investigación armando.info; y Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Les recuerdo que en la parte de abajo, una vez que terminen las intervenciones, pueden hacer en la casilla de preguntas y respuestas sus intervenciones. Y también tenemos interpretación. También en la parte baja pueden encontrar en la casilla, que es una especie de mundo, pueden encontrar la interpretación en español y en inglés y escucharlo en el idioma que les parezca más conveniente. Sin más, le doy el derecho de palabra a Judith Arenas. Adelante. Muchas gracias. A nombre de la Relatora Especial de Libertad de Opinión y de Expresión de las Naciones Unidas, Irene Khan, tengo el honor de representarla y de extender de su parte tanto el agradecimiento a los organizadores del evento, así como su gratitud y su solidaridad con todos aquellos periodistas, defensores de derechos humanos y aquellas personas que trabajan por garantizar la libertad de opinión y de expresión en Venezuela. Realmente venimos en este espíritu de expresar nuestra solidaridad, en el espíritu de poder escuchar y atender las preocupaciones que se nos presenten, y realmente estamos esperando que este espacio tan importante que se nos ha abierto sea un espacio de colaboración cercanamente con el relator especial de la OEA, con quien respetamos ampliamente el trabajo que hacen él y su equipo en garantizar la libertad de expresión en la región, y ver de qué manera podemos colaborar para asegurar el respeto pleno de este derecho. En este marco, aunque muchos de los comentarios van a ser centrados en el tema del periodismo, ya que es el tema central, quiero reconocer, así como lo ha dicho el embajador, la importancia que le damos en garantizar y en asegurar que en Venezuela se pueda exigir el respeto pleno a la libertad de opinión y de expresión por parte de actores que no son solo periodistas o trabajadores de medios, sino también aquellos que representan a las organizaciones de sociedad civil, quienes juegan un papel de suma importancia en poder garantizar tanto el acceso a la información como la pluralidad de la información. En este sentido, cabe recordar que en diciembre del año pasado, dos periodistas, María Ressa de Filipinas y Dmitry Muratov de la Federación Rusia, fueron galardonados con el Premio Nobel de la Paz por su valiente lucha por la libertad de expresión, en representación de todos los periodistas que defienden este ideal en un mundo en el que la democracia y la libertad de prensa se enfrentan a condiciones cada vez más adversas. Nosotros firmemente creemos que el Comité Nobel de la Paz estaba también refiriéndose a situaciones como aquellas a las que se enfrentan los periodistas en Venezuela. El panorama mundial no es un panorama positivo, ya que vemos que en un clima de creciente autoritarismo han habido gobiernos que han explotado diferentes medidas para poder justificar restricciones a la libertad de expresión y al acceso de la información. Han habido líderes populistas que han intentado demonizar y desacreditar activamente a periodistas independientes para poder consolidar su propio poder. Y Venezuela no es una excepción a este panorama mundial. Quiero hacer referencia a algunas terminologías, empezando con el término libertad de los medios de comunicación, que nosotros utilizamos para designar la libertad, independencia y pluralidad de los medios de comunicación, lo que incluye la producción, publicación y difusión de información periodística en todos los medios y plataformas.
Asimismo, pensamos y creemos firmemente que la independencia de los medios de comunicación se entiende como la independencia editorial respecto de toda interferencia política y la observación de las normas profesionales del periodismo mediante la autorregulación y las autoridades reguladoras independientes. El pluralismo de medios es una condición necesaria para la diversidad de contenidos, para la promoción de la igualdad de género, la inclusión social y el respeto a la democracia. El derecho de los periodistas a trabajar con seguridad y sin temor es en sí mismo inseparable del concepto de libertad de prensa, ya sea en línea, fuera de línea. El objetivo de quienes amenazan a los periodistas es siempre el mismo: desalentar la publicación de información de interés público, aumentando los riesgos que enfrentan los periodistas. Y cabe reclamar en este año en el cual celebramos el 10º aniversario del Plan de Acción de las Naciones Unidas, que el tema de seguridad es un tema que abarca muchos conceptos. No abarca únicamente las agresiones físicas, sino también la persecución, la detención, el encarcelamiento y la denegación de acceso periodístico, así como la impunidad de crímenes cometidos contra periodistas. Hablando en una era en la cual la información se encuentra en nuestros teléfonos celulares, en las computadoras, en la que nos estamos comunicando de una manera virtual, en esta era digital se considera que los ataques a periodistas abarcan los daños tanto psicológicos como físicos derivados de amenazas digitales. Y aquí vemos que existen grandes retos y grandes amenazas contemporáneas al ejercicio seguro y libre del periodismo: impunidad, ataques de género, vigilancia digital selectiva, así como el uso de intimidación tradicional que ya hemos visto, y el uso no apropiado de los marcos legales. En este sentido, hemos visto que hay leyes que se han utilizado para poder censurar información periodística crítica que contraviene el principio de necesidad y proporcionalidad que rige el marco de libertad de expresión. Es clarísimo que no debe procesarse a periodistas por difundir información de interés público legítimo. Sin embargo, no es el caso y hemos visto cómo hay ataques violentos en contra de periodistas, hemos visto tipos de acoso jurídico que están dirigidos impunemente contra periodistas, censura de contenidos y también la manipulación de las autoridades regulatorias. Los medios informativos independientes, libres y pluralistas, cabe recalcar, son esenciales para la democracia y para el ejercicio pleno de los derechos humanos. Y me gustaría subrayar nuestra opinión de la importancia del periodismo como un bien público. Creo que el reforzar la importancia del periodismo como un bien público es un tema que nos compete poder discutir en esta conversación. Como ya he mencionado, a la Relatoría Especial de la ONU nos preocupa sumamente las interpretaciones legales, el uso de medidas legales para castigar a periodistas, para intimidarlos y para reprimir la libertad de los medios de comunicación y en general la libertad de expresión. Hemos visto que esto es una práctica que ha retomado ferocidad alrededor del mundo, en el cual se han ampliado el arsenal legal mediante leyes que incluyen difamación y noticias falsas, pero también hemos visto que se castiga con mayor dureza a la prensa. Por otro lado, también es frecuente el recurso a investigaciones o demandas vejatorias e inconsistentes por difamación, delitos fiscales, infracciones financieras, todo otro tipo de medidas cuyo último fin es el poder acosar e intimidar a periodistas o medios de comunicación, y como ya lo resaltó el embajador, lleva al tema de la autocensura, lo cual nosotros pensamos es uno de los más grandes retos a los que se enfrentan los periodistas en este mundo. En particular, hemos visto también cómo los temas de violencia digital, en los cuales no necesariamente es el Estado el que perpetra dichas amenazas, sino que más bien se desatan fuerzas políticas, fuerzas de seguidores, son de los temas
son recientes, han resurgido en esta época digital y son retos a los que todos tenemos que realmente poder tratar de resolverlos, porque la información se encuentra en el medio digital. No es factible pensar que un periodista va a poder aislarse y va a poder evitar estar presente en un medio digital cuando son simplemente también los medios digitales los que están promoviendo los temas de violencia y los temas de amenazas. Cabe recalcar que el tema de propiedad de los medios es un tema que nos preocupa en Venezuela, nos preocupan las maneras legales o los mecanismos legales que han sido utilizados para tratar de cambiar y concentrar el poder de los medios de comunicación, y cualquier tema que socava el pluralismo en materia de propiedad y de competencia son realmente amenazas muy serias que tenemos que discutir. En la introducción se planteó el tema de género. Hemos visto y sabemos que la Relatoría de la OEA también ha estado trabajando muy cercanamente este tema y hemos tenido mucha colaboración en el tema de violencia tanto a periodistas mujeres y las manifestaciones que presenta dicha violencia. Hemos publicado y presentado un informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que con gusto comparto el vínculo en unos momentos, en el cual hemos documentado las agresiones en línea, particularmente contra mujeres periodistas, que constituyen una de las amenazas contemporáneas más graves para su seguridad, la igualdad de género y la libertad de los medios de comunicación. Hemos visto el aumento en agresiones violentas, coordinadas, de marcado carácter sexual y malintencionadas, normalmente contra mujeres, en muchos casos mujeres que son minorías y que no están conformes a las normas de género establecidas. Y no hemos visto una respuesta también de la manera que esperaríamos, en particular de las plataformas de medios sociales, o temas abiertos y temas pendientes que nos gustaría resolver. Como mencioné, realmente estamos aquí en el espíritu de poder escuchar, aprender y tomar nota de cuáles son las líneas de acción a seguir, y sé que vamos a poder discutir esto, pero sí me gustaría marcar que este año se cumple el 10º aniversario del Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y cuestión de impunidad. Este plan ha aportado un marco común para que los estados, las organizaciones internacionales y la sociedad civil compartan experiencias, se identifiquen buenas prácticas, se mejore el trabajo de coordinación, se sensibilice sobre los problemas existentes y se inspiren otras iniciativas de colaboración. En base a estas experiencias, creemos que hay que redoblar los esfuerzos para contrarrestar la evolución de un ecosistema de amenazas y de desafíos a la libertad de los medios, así como a la libertad de expresión, y es particularmente importante reforzar el apoyo de la comunidad internacional para que ellos mismos refuercen la cooperación entre distintas partes interesadas en proteger y promover la libertad de los medios de comunicación, la seguridad de los periodistas y el trabajo de todos aquellos que luchan por la libertad de opinión y expresión. En este marco nos gustaría agradecer a los coorganizadores de dicho evento, que son integrantes de la coalición, y esperar que podamos hacer un llamado a otros integrantes de la coalición y a otros integrantes de la comunidad internacional para prestar una atención especial a la situación en Venezuela y ver de qué manera podemos dar no solo señales de apoyo, sino poder convertir eso en acciones concretas para lograr impulsar un cambio en el país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Judith Arenas, por su intervención y por dibujarnos ese panorama donde vemos cuáles son las restricciones y los patrones más relevantes que se han identificado desde la Relatoría de Naciones Unidas, no solo a nivel mundial, sino a nivel regional y a nivel local, y cómo eso ha impactado gravemente también en el ecosistema local de medios en Venezuela. De acuerdo a un mapeo que realizamos de medios de comunicación en el espacio público el año pasado, en Venezuela existen por lo menos unos 980 medios operativos. De estos, unos 46 son medios que denominamos versiones digitales, es decir, medios que en su mayoría estuvieron en un formato tradicional que hoy pocos mantienen,
y que ahora principalmente trabajan en formatos digitales cuando no han mutado del todo a este sistema. Este es el caso del Carabobeño, un medio con más de 80 años de historia en el país. Hoy Carolina González nos contará un poco parte de su experiencia en esta transformación y los desafíos que representa en ese contexto hacer periodismo acá en el país. Adelante, Carolina, tienes 10 minutos para tu intervención inicial. Gracias. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Para nosotros pues siempre es satisfactorio poder tener acceso a conversar sobre lo que ha sido la historia del Carabobeño, un medio de comunicación que se prepara para cumplir 89 años, pero la historia que les voy a contar las voy a resumir en los últimos 8 años. Como dato de contexto les comento que el Carabobeño fue fundado el 1 de septiembre del año 1933 por don Eladio Alemán Sucre, en plena dictadura de Juan Vicente Gómez. Casi 83 años después tuvimos que cesar la circulación de nuestra edición impresa por presiones del gobierno. El 17 de marzo del año 2016 imprimimos nuestro último ejemplar que titulamos Zarpazo a la Libertad, porque realmente eso fue, después de 82 años, un poquito más de 82 años de circulación ininterrumpida, pues tuvimos que salir de circulación por presiones, como les dije, del gobierno. Pero esta es una historia que se remonta a enero del año 2013, cuando la Comisión de Administración de Divisas, CADIVI, nos negó la liquidación de las divisas para poder pagar el papel que habíamos importado desde Canadá. Luego empezó una muy tortuosa relación con el complejo editorial Alfredo Maneiro, que finalmente terminó negándonos la venta de papel. Recordemos que el complejo editorial Alfredo Maneiro es una empresa que creó el gobierno de Nicolás Maduro para monopolizar la venta de papel periódico en el país, y detrás de esa intención pues estaba oculta ese afán de censurar a los medios que no se plegaban a las presiones del gobierno, y ese fue el caso del Carabobeño. El director de ese momento, Eduardo Alemán Pérez, se negó a vender el Carabobeño. En una oportunidad pues me comentaba que prefería verlo lleno de telarañas que en las manos equivocadas, y siempre fue hasta su muerte en noviembre del año pasado pues fiel a esa palabra. Nunca lo vendió, y por el contrario nos dejó la posibilidad de seguir informando de manera independiente a todos los carabobeños y bueno, a los habitantes del centro del país, que era básicamente nuestro radio de acción. Pero una vez que nos quedamos sin edición impresa, el Carabobeño tenía una página web desde el año 1998, solo que, bueno, para nosotros los editores del impreso, y eso lo confieso aquí, era como un plus de nuestra edición. Trabajábamos enfocados en lo que eran los contenidos para esa edición impresa, y ya veníamos poco a poco formándonos para ver cómo íbamos incursionando en ese mundo de la web, pero esa formación pues se cortó de manera abrupta cuando perdimos la edición impresa, y de la noche a la mañana pues nos vimos con una página web y sin saber qué hacer con tantos contenidos de investigación, de agenda propia, todo el material que nosotros preparábamos a diario para nuestro impreso. Pues nos tocó tomar decisiones, y la decisión fue pues todo va para la página web, y de esa manera empezamos a trabajar. Sin embargo, tuvimos un intento de regresar al impreso en septiembre del año 2016, unos meses después del cierre de nuestra edición impresa, y sacamos un semanario que se llamó La Verdad Impresa. Tuvimos que hacer una adquisición de papel muy costosa, fue de verdad un tema muy cuesta arriba, y logramos durante 5 meses llevar cada semana el semanario del Carabobeño a los hogares de la región central del país. Pero bueno, nuevamente ese papel se acabó, era imposible adquirirlo nuevamente por los costos tan prohibitivos que tenía, y el 10 de febrero del año 2017 dejó de circular La Verdad Impresa, o sea, doble cierre en menos de un año, y para nosotros fue muy difícil. Tocaba pues dedicarnos a elaborar esa página web con muy poco personal. Yo tuve 60 periodistas a mi cargo en 5 corresponsalías, hoy todas están cerradas, el 95% del personal nuestro está regado por todos los países de Latinoamérica,
quedamos muy pocos haciendo la edición impresa, la edición web, el portal. Unas 5 personas estuvimos trabajando durante varios meses para hacerlo. Sin embargo, pues le pusimos demasiado compromiso y demasiado cariño a esta historia, sobre todo impulsados por el apoyo que siempre nos dio la gente. El lector se volcó a respaldarnos tanto en la página web, lo veíamos a diario con nuestras visitas, era como decir, pues me cerraste la edición impresa, pero voy a seguir en el portal, y aquí sigo viendo las informaciones que dan, y eso nos motivaba muchísimo para nosotros seguir informando. ¿Ok? Cerrado el semanario, pues ya definitivamente volcados a la página web, comenzamos a trabajar con todo lo que eran nuestros contenidos, los contenidos propios que podíamos generar siendo tan pocos, pero siempre con ese compromiso, como les dije, de seguir informando con la verdad, porque era básicamente lo que nos estaba motivando. ¿Ha sido fácil? No ha sido fácil. En los últimos 8 años hemos tenido situaciones muy complicadas. Por fortuna, nosotros no hemos tenido que vivir esas experiencias como las de otros portales que han tenido que cambiar sus URL en 1, 2, 3 y hasta 5 veces. Nosotros hemos tenido episodios específicos, pero los ataques han ido más directamente contra nuestro personal y contra nuestro medio de comunicación. Por ejemplo, el 20 de enero del año 2021 se recibió en el Carabobeño una citación en calidad de investigado del periodista Kevin Arteaga por la cobertura de una protesta. Era una protesta que hacía una de las comunidades aquí en Carabobo, y ellos denunciaban que les habían cobrado $2.000 para la adjudicación de unos apartamentos y que años después todavía no los habían recibido. El nombre de esa funcionaria estaba en las pancartas que estaban en la foto, que reseñamos nosotros, que reseñaron otros medios. Una decena al menos de medios más cubrió y publicó esa información, pero el único periodista citado para ser investigado por este tema fue el periodista del Carabobeño. Hoy en día ese tema está en los tribunales, está como dormido, pero ya sabemos perdón, que ellos reactivan estas situaciones cuando les conviene. Entonces, pues mantenerlo dormido en el tribunal es también una manera de tratar de presionarnos y de tratar de censurarnos, ¿no? En agosto del año 2021, durante la cobertura de las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela, nuestra periodista Dairi Blanco se concibió en un centro de votación con el gobernador Rafael Lacaba. Ella le pidió una entrevista, él tomó el micrófono, lo miró y cuando vio que se trataba del carabobeño le dijo, no, a ti no te voy a declarar. Y se volteó y se fue. Entonces, el acceso a los funcionarios públicos, el acceso a la información pública es realmente para nosotros una tarea que ha sido muy titánica. Tenemos las puertas cerradas en la mayoría de las instituciones. Los funcionarios se niegan a darnos declaraciones porque somos un medio que tradicionalmente hemos venido enfocados en lo que es la versión de las personas, la denuncia de las situaciones que están enfrentando y que ameritan una respuesta oficial, pero conseguir esa respuesta oficial ha sido siempre un tema muy, muy titánico para nosotros. En simultáneo, en noviembre del año 2021 sufrimos un muy severo ataque a través de nuestra red social Instagram. Se buscaba descalificar no solamente la calidad de las informaciones que elaboraban nuestros periodistas, sino también la veracidad de esas informaciones que estábamos publicando. Habían frases como ¿dónde se graduó este periodista? Si publicábamos, por ejemplo, una reseña de 20 horas sin electricidad en una comunidad X de la Gran Valencia, pues los comentarios eran ¿por qué publican estas informaciones? Solo buscan desestabilizar. Entonces, cuando empezamos a hacerle seguimiento a todas esas personas que estaban como parte de esa campaña que se desarrolló en cada una de las notas que publicábamos en Instagram, nos dábamos cuenta que eran personas con 1 o 2 posts, con un máximo de 10 seguidores, eran personas que no tenían esa tradición en redes sociales, pero que sin embargo en cada una de las notas que publicábamos ellos estaban haciendo ese tipo de comentarios. O sea,
¿Dónde se graduó este periodista? ¿Por qué publican esta información? Esta información es falsa, esto realmente no ocurrió. Entonces, fue un ataque que se extendió más o menos hasta febrero del año 2022, como 3-4 meses, hasta el momento en que logramos irla frenando a través de, bueno, de la revisión de quiénes eran las personas que nos estaban atacando, de generar muchos contenidos que tuviesen ese atractivo para la gente, y finalmente a finales de febrero pues ella fue mermando un poco, y ya a principios de marzo fue paralizando, pero sí tuvo consecuencia. El crecimiento de la red se ralentizó. En una oportunidad nos denunciaron por una publicación de la efeméride del 23 de enero, que es una efeméride que todos los años se publica, que lleva una investigación, que lleva historia, lleva entrevistas, pero finalmente es una efeméride. Y la foto era de Marcos Pérez Jiménez sentado y 2 personas paradas detrás de él. Pero nos bloquearon la posibilidad de hacer los live porque decían que esa foto llamaba a la violencia. ¿Ok? Entonces, bueno, pasados los 2-3 meses de ese ataque brutal, logramos frenarlo. Hoy en día la red está nuevamente creciendo. Volvimos a la realización de nuestros live, también hacemos los tweet space a través del Twitter, y pues hemos ido normalizando esa situación después de varios meses de ataque, ¿no? Recientemente, el 28 de junio, nosotros publicamos un trabajo de investigación sobre la planta de tratamiento de aguas residuales de La Mariposa. Es una planta que debería tratar las aguas servidas de 3 municipios de la Gran Valencia, que hoy pasan tal como salen de las casas, van directo al embalse Pao Cachinche, que es un embalse para el consumo, el agua de consumo humano. ¿Okay? Si no está tratada, pues lo que está llegando allá al embalse es una cantidad de nutrientes que son muy perjudiciales para la salud. Ese trabajo que nosotros hicimos, que daba cuenta de al menos 8 años de paralización de la planta de tratamiento de La Mariposa, lo acompañamos con un video que fue una filtración que nosotros recibimos y que la verificamos. Ya sabemos que para el periodista de investigación, todo lo que tenemos a la mano es falso hasta que logramos verificar su veracidad, y bueno, eso es parte de ese proceso de investigación que hacemos. Cuando nosotros recibimos el video, lo primero que hicimos fue dudar de la veracidad, dudar de ese contenido, y decidimos pues chequearlo a través de las personas conocedoras, pero incluso lo chequeamos a través de Google Earth, y concluimos que todo lo que estaba plasmado en ese video era la actualidad de una planta de tratamiento paralizada al menos desde 2014, con 2 desembolsos de 173.9 millones de dólares hasta la fecha, y que hoy, 2 de agosto de 2022, sigue paralizada. Esa publicación nos costó a nosotros una citación de la Zona de Defensa Integral de Carabobo, que es un organismo, como todos sabemos, conformado estrictamente por militares, y la apertura de una investigación hacia mi persona a través de la Dirección de Contrainteligencia Militar y a través de la Fiscalía. El argumento es la divulgación de un video que ellos cuestionan desde todo punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, en este momento estamos enfrentando esta nueva situación. La situación se concretó hace apenas 15 días, todavía no ha pasado nada, pensamos que a raíz de esta intervención pues quizás pudiese pasar algo, pero el tema es que nosotros asumimos un compromiso, que es el compromiso que tenemos que seguir informando. Si la decisión fue no vender el carabobeño, mantenerlo como una tribuna para que la gente pudiera informarse a través de nosotros, pues no queremos cambiar para nada ese concepto, y pese a los riesgos que implica en este momento ejercer el periodismo en Venezuela, pues nosotros estamos dispuestos a seguirlo haciendo. Hemos tenido muchísimos ataques. La defensa de la libertad de expresión en Venezuela se ha vuelto un camino muy espinoso, un camino muy tortuoso. Nos hemos hincado algunas espinas a lo largo del tiempo, pero bueno, la decisión ha sido sacarlas y seguir caminando, porque tras varias embestidas, cierra la edición impresa, se cae el portal, se amenaza a los periodistas
cometer los presos, se nos niegan las declaraciones, se nos abren investigaciones, pues finalmente la decisión ha sido seguir informando. Hoy vamos a cumplir, nos estamos preparando para cumplir el 1 de septiembre, 89 años como medio de comunicación. Ya son 6 años sin edición impresa, pero pues la decisión de informar y la decisión de seguir actuando bajo esos parámetros de defensa de la libertad de expresión están hoy día más intactos que nunca. Y bueno, un poco aprovechar este escenario para, ante los relatores, dar a conocer las situaciones que estamos padeciendo, porque realmente es muy difícil mantener el esfuerzo de lucha si no nos sentimos acompañados. Ese ha sido nuestro caso, nos hemos sentido muy acompañados a lo largo del tiempo, a través de espacio público, a través de las ONG, de los colegios de periodistas, pero sin embargo, pues es una situación que preocupa y que nos llama a buscar ese tipo de apoyos que necesitamos para poder seguir informando en una Venezuela donde cada día se cierran más espacios, donde se crean empresas como el Complejo Editorial Alfredo Maneiro, que dejó en el camino infinidad de medios de comunicación. Entre ellos dejó en el camino la edición impresa del Carabobeño, solo que en muchísimos casos no ha logrado cerrar ese afán de lucha y de defensa de la libertad de expresión que se mantiene intacto en muchísimos de nosotros. Yo creo que como periodistas, sentir que ejercemos el ejercicio del periodismo, la defensa de la libertad de expresión en Venezuela, es una cosa que nos llena de cada día más ganas para seguir informando y para seguir ofreciendo ese puente que debemos ser entre las autoridades y la ciudadanía para la búsqueda de soluciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina, por tu intervención, por hacernos un repaso y actualización de cuál ha sido la situación que ha atravesado el Carabobeño en los últimos años. Y es un ejemplo, como bien lo decías al final, de cómo hay una serie de limitaciones, no solo en Carabobeño, sino que es un ejemplo que palpa la situación de los medios de comunicación en Venezuela, de las graves restricciones a las que están sometidos en este momento. El hostigamiento judicial es parte de esas dinámicas y de esos patrones. Ha sido una constante a nivel de persecución a la labor periodística desde hace más de 15 años en el país. Desde judicializar la opinión hasta criminalizar el periodismo de investigación por revelar presuntas tramas de corrupción, el Poder Judicial se configuró como un brazo ejecutor de la censura, con efectos que van más allá de una privación de libertad. Para contarnos un poco su experiencia y cómo es seguir haciendo periodismo en estas condiciones, tenemos esta mañana a Roberto Denis, que es periodista del portal de investigación armando.info. Adelante, Roberto. Hola, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación y la verdad que es un honor estar aquí con ustedes y una forma también de sentirme también cerca una vez más de la Universidad Católica Andrés Bello, que es mi alma mater. A ver, yo básicamente estructuré mi intervención primero haciendo un resumen un poco de cómo ha sido la situación y el caso que hemos enfrentado en armando.info, especialmente lo relacionado con el acoso judicial. Después, bueno, qué hemos hecho y cómo lo hemos hecho para enfrentar esa situación y finalmente como que me gustaría compartir una reflexión a modo, digamos, de conclusión con ustedes. Armando Info, para quienes no lo saben brevemente, es un medio nativo digital dedicado única y exclusivamente al periodismo de investigación. Es una rareza porque, digamos, en Venezuela creo que somos el único medio dedicado exclusivamente al periodismo de investigación. Nació ya hace poco más de 8 años. Y bueno, nosotros en 2017, más allá de, digamos, que el caso que les voy a referir, que es el de Alex Saab, y es el que ha provocado, digamos, muchas de las acciones en contra nuestras y después de las acciones que hemos debido tomar nosotros para ponernos a salvo. Ese caso, el de Alex Saab, que es este empresario colombiano
muy cercano a Nicolás Maduro, que durante muchos años estuvo en la sombra, pero que bastó para que lo detuvieran por una orden de captura internacional en junio, perdón, del año 2020, para que a partir de ahí el gobierno venezolano, el gobierno de Nicolás Maduro, reconociera todo lo que había negado en trabajos periodísticos como el nuestro. En 2017, Alex Saab nos demanda por difamación e injuria continuada y agravada. Y digo nos demanda porque me demanda a mí por ser el autor de los reportajes que ya en ese momento estábamos publicando sobre él, sus vínculos comerciales y mercantiles con el gobierno de Nicolás Maduro, pero también, además de demandarme a mí, demandó a los 3 editores, periodistas también fundadores del medio Armando.info, que son Eval Schaffenberg, Alfredo Mesa y Joseph Polisuk. Eso ocurre en 2017. Nosotros desde un inicio sabíamos que sencillamente esa demanda era un intento por callarnos, un intento por silenciarnos. Era obvio que no había ningún fundamento jurídico detrás, porque incluso en su momento buscamos la versión, digamos, de todos los involucrados y nadie quiso conversar ni dar su versión, ni siquiera se estaba solicitando, digamos, un derecho a réplica. Fue de entrada una demanda de estas características que, como digo, lo que buscaba era silenciarnos y tratar de que no continuáramos con la investigación. Y como bien ustedes deben de saber, en Venezuela, lo que en otros países se conoce como delitos de opinión, en Venezuela, con el chavismo, esos delitos se modificaron y tienen un carácter penal. Por esas acusaciones nosotros nos enfrentábamos hasta una pena posible de 6 años de prisión. Evidentemente, ante ese escenario, lo primero que decidimos, bueno, era tratar de consultar con abogados, ponernos, digamos, lo más a salvo posible mientras evaluábamos qué hacer. Y lamentablemente, dado la inexistente independencia judicial que hay en Venezuela, al final la tarea con los abogados se convierte sencillamente en una especie de carrera por dilatar las cosas, pero no en una defensa efectiva y real, la posibilidad de una defensa efectiva y real ante una acusación de esta naturaleza. Y es así que nosotros decidimos a comienzos de 2018, porque teníamos la información viniendo propiamente del tribunal de que se nos iba a dictar una medida cautelar de prohibición de salida del país, decidimos salir de Venezuela a comienzos de 2018, salimos los 4, 3 de nosotros nos instalamos en su momento en Bogotá y Alfredo se instaló en los Estados Unidos, porque digamos por razones familiares su situación era distinta. Estando aún fuera de Venezuela, bueno, con esa medida que logramos, con esa acción, perdón, nosotros lo que logramos fue ponernos primero a salvo, a resguardo. Pensábamos que a lo mejor pasando unos meses, un tiempo, quizás podíamos volver, pero bueno, nada de eso ocurrió. Estando aún fuera de Venezuela, el acoso judicial, la persecución judicial de las autoridades en Venezuela siguió en contra nuestra. En efecto, en 2018, como digo, ya estando fuera, se materializó la medida de prohibición de salida del país, con la, entre comillas, ventaja de que ya nosotros estábamos afuera. También CONATEL, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, por ser nosotros un medio digital, ese es como el organismo que rige un poco las prácticas de los medios digitales, nos exhortó a que nosotros teníamos prohibido mencionar el nombre de Alex Saab mientras estuviera abierto el juicio, que por la demanda que él nos había puesto en 2017. En Venezuela eso es una estrategia justamente del poder político y de los poderosos. Te abren un juicio, que el juicio puede durar muchísimo tiempo, y mientras ese juicio dura, lo que están buscando es que no puedes escribir o investigar sobre determinado personaje o determinado tema. Obviamente nosotros, como digo, al estar fuera buscábamos algo de protección, pero buscábamos también la posibilidad de continuar con la investigación, y eso fue lo que hicimos. Gracias a Dios lo hemos podido hacer desde fuera de Venezuela, digamos, haciendo un periodismo en el exilio que yo les confieso que jamás en mi vida imaginé que cuando estudié periodismo allá en la Universidad Católica, que bueno, me iba a ver en esta situación, más allá de que sabíamos que hacer periodismo de investigación en un país como Venezuela, ante un régimen totalitario como el venezolano, bueno, podía tener consecuencias, pero la verdad que nunca imaginé que esas consecuencias iban a ser hasta llegar a hacer periodismo en el exilio.
es así como que estando fuera hemos continuado, como digo, con la investigación. El caso de Alex Saab, yo no los voy a llenar aquí de detalles, pero creo que está muy en los medios, se sabe. Lejos de, digamos, de calmarse el caso, más bien aparecieron nuevos hallazgos, se descubrieron nuevas cosas, hasta que finalmente este empresario es detenido y extraditado a los Estados Unidos. Aún así, en el año 2021, y yo, tanto mi familia como yo tenemos medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aún así, en octubre del año pasado, justo un día antes de que se materializara y se ejecutara la extradición del señor Alex Saab a los Estados Unidos, de Cabo Verde a los Estados Unidos, a mí se me inicia una nueva investigación, en este caso sí solo contra mí, por el supuesto delito de instigación al odio, que yo creo que está de sobra que yo diga aquí que al final ese delito de instigación al odio es un genérico donde cabe cualquier cosa que no le guste a alguien del poder, para justamente perseguir y judicializar a los periodistas. Eso ocurre, como digo, un día antes de la extradición del señor Alex Saab a los Estados Unidos. Ese mismo día, aún sabiendo que es público y notorio que desde el año 2018 yo estoy fuera del país junto con mis compañeros periodistas. Bueno, ese día se ordena también un allanamiento a la casa de mis padres en Caracas. Eso fue, como digo, el 15 de octubre del año 2021. Evidentemente en un acto meramente intimidatorio, porque como digo, desde el año 2018 es público y así lo informamos nosotros, que habíamos salido del país por esta situación que estamos enfrentando con el señor Alex Saab. Desde entonces, digamos, lo que quiero hacer ver con esto y graficar con esto es que la persecución judicial no se detuvo aún, pese a que nos fuimos del país, pero no solo que la persecución judicial no se detuvo aún estando fuera del país, sino que hemos sido víctimas, yo diría, de una despiadada campaña, obviamente orquestada desde el poder. Hay actores muy fáciles de identificarlos, que son funcionarios públicos, algunos incluso personas que trabajan en los medios de comunicación del Estado, que lamentablemente funcionan como órganos de propaganda sencillamente del gobierno y no como medios públicos, que es su naturaleza. Bueno, una despiadada campaña de descrédito, de criminalización del trabajo periodístico, de acoso digital, digamos, del peor que se puedan imaginar. Eso es permanente, eso es a diario, eso es todos los días. Como digo, en ese esquema, en esa campaña, participan funcionarios públicos perfectamente identificables. O sea, lo que quiero decir con esto es que no es algo como a veces suele ocurrir en las campañas, digamos, en estas campañas digitales orquestadas, que bueno, que pueden ser actores, digamos, independientes, particulares, no. O sea, aquí es muy fácil ver la mano de funcionarios públicos detrás de esto. Y lo pongo también en evidencia un poco como ejemplo de que aún, como digo, estando fuera del país, ese acoso judicial siguió, sigue el acoso, digamos, digital, la criminalización de nuestro trabajo. Nosotros somos un medio que está completamente bloqueado. En Venezuela me refiero bloqueado digitalmente. Nosotros les sugerimos siempre a nuestros lectores que para poder leernos tienen que descargar una VPN, un poco para tratar de enmascarar el tema de la dirección IP y así evitar ese bloqueo. Hacemos distintos esfuerzos por tratar de, digamos, hacer esa pedagogía, digamos, de nuestros lectores, de que entiendan cuál es la situación, pero evidentemente es una carrera de desgaste muy, muy fuerte. Pero bueno, también lo pongo como ejemplo de que también somos uno de los medios, uno de tantos, porque no somos el único, de los que está bloqueado, ¿no? Y al final, un poco ante todo este escenario, como decía antes, nosotros lo que decidimos era, bueno, salir del país un poco por buscar protección, primero personal y seguridad, pero después el compromiso de mantener nuestra investigación, ¿no? Y gracias a Dios así ha sido, gracias a nuestro trabajo así ha sido. Nosotros tenemos también un equipo nuestro equipo periodístico, todavía hay parte de él en Caracas, a quien digamos, a diario le debemos mucho de lo que hacemos, agradecimiento a ellos, porque digamos,
hemos logrado conformar un equipo con una mística y un compromiso muy grande con esta misión sencillamente de informar y de hacer este periodismo de investigación, yo creo, tan importante en un país, digamos, donde la opacidad es la norma y donde la rendición de cuentas es algo que no existe desde hace muchos años por parte de las autoridades. Y bueno, esa ha sido nuestra tarea un poco desde el exilio. Esto a diario para nosotros es, como digo, un desafío diario, permanente, no solo enfrentar, digamos, el acoso, las amenazas, ahora estas campañas, digamos, digitales que hay, sino poder cumplir con el trabajo, estar pendiente de nuestro equipo en Caracas, hacer pedagogía un poco para decirle a nuestros lectores, digamos, por qué no nos pueden leer y por qué es que la página web está bloqueada en Caracas. En fin, esto, digamos, es una tarea diaria, titánica, diría yo, que va mucho más allá de lo que en principio debería ser solo la tarea de uno como periodista, pero bueno, es lo que hay que hacer y es lo que toca hacer y lo hacemos de verdad con el mayor compromiso posible. Y bueno, finalmente a mí me gustaría hacer una reflexión un poco oyendo ya las intervenciones que me han precedido y partiendo un poco de la experiencia nuestra en Armando.info. Y es que yo creo que, digamos, la batalla o la carrera contra la censura es muy larga, pero hay una sola manera de afrontarla y es enfrentarla, ¿no? Eso es lo que hemos hecho en Armando.info, es lo que han hecho seguramente otros medios. Escuchábamos a Carolina y el ejemplo del carabobeño. Yo creo que no hay otra alternativa, ¿no? Si uno ve hoy en día los medios que todavía tienen alcance nacional y que permanecen abiertos un poco como una muestra de supuesta tolerancia informativa por parte del gobierno, son medios completamente autocensurados o censurados. Son medios que no son útiles para lo que son, que es para informar a la sociedad, para informar, para mantener informada a la opinión pública. Son medios que quizás han preservado y han digamos, sobrevivido y han podido preservar algunos empleos, pero no son útiles ni cumplen con su misión fundamental, que es la de informar responsablemente, oportunamente y verazmente. Eso evidentemente no está ocurriendo. Y después otro elemento es que en regímenes, digamos, autoritarios y totalitarios, como es el caso del régimen venezolano, esta batalla por la censura, digamos, o esa pretensión de censurar nunca se detiene, siempre quieren más. Y si uno ve la historia de la libertad de expresión en Venezuela en los últimos años, ya más de una década, uno verá que pasamos por todos los estadios posibles y todas las etapas posibles. Es decir, se pasó, por ejemplo, de momentos emblemáticos como el cierre directo de la emisora, el canal de televisión RCTV, allá en el año 2007. Así después le siguieron infinidad de emisoras de radio. Pero después, en tiempos ya de Nicolás Maduro, se buscaron formas más sutiles. Entonces se buscaron empresarios cercanos al poder que compraron medios tradicionales sencillamente para censurarlos. Y ahí entra el caso de medios como Globovisión, medios como Últimas Noticias, medios como El Universal, medios tradicionales. Y lo que era, digamos, la gran prensa en Venezuela. Una vez que controlaron también de esa forma los medios, fueron a por más. Y entonces es el bloqueo a páginas digitales. Hoy en día todos los medios, digamos, independientes, que no son del gusto de las autoridades, casi todos yo diría están censurados. El Pitazo, Runrunes, Armando.info, La Patilla, o sea, quizás estoy hablando, digamos, con imprecisiones, pero no tengo la menor duda porque, bueno, uno habla con los colegas que la mayoría de ellos están todos censurados. Se hizo eso también, pero bueno, entonces también es verdad y es un argumento que siempre esgrime el gobierno venezolano que dice que a diferencias de lo que ocurre en otros países, quizás Colombia, quizás México, bueno, en Venezuela no se matan periodistas. Es verdad, en Venezuela no se matan periodistas hasta ahora, pero es verdad que en Venezuela se silencia periodistas de todas estas formas. Es verdad que además en Venezuela se usa el brazo del Poder Judicial para silenciarlo, con juicios que comienzan pero no terminan, con medidas cautelares antes de que comience incluso el juicio, para que sencillamente, imagínate, si a uno le dictan una medida de prohibición de salida del país, estando en Venezuela, ¿con qué ánimo continúa investigando o tratando de continuar en una historia, en un caso, ¿no? Y eso también ha pasado
ha pasado en Venezuela. Y con esto lo que quiero decir es que nunca se detiene, ¿no? No es que hay un estadio donde dicen, bueno, ya se acabó, digamos, la pretensión de censurar, ya logramos lo que queríamos, no, siempre se va por más. Y hoy en día, el único espacio, y ya termino con esto porque me excedí en el tiempo, el único espacio que uno ve que al menos no controlan, el gobierno, las autoridades no controlan, es, digamos, ese espacio de las redes sociales, con todas las bondades que tienen, pero también con todos los defectos que tienen, ¿no? Las redes sociales, en el sentido de que es verdad, no lo controlan, pero las redes sociales se esparce tan rápido, se puede esparcir una noticia cierta y verdadera como una noticia falsa, ¿no? Yo soy muy defensor de las redes sociales porque siento que es el único espacio que le queda a los venezolanos para informarse libremente, pero sí es verdad que tienen, digamos, esta contraparte. Y aún así, hoy día vemos, y es digno de análisis, estudio, ya algunos se han hecho, vemos cómo el gobierno está tratando de colonizar el debate público en las redes sociales a través de estas campañas sofisticadas de propaganda, de mentira, de lo que se llaman fake news o de criminalizar trabajos periodísticos, ¿no? Es como impera una lógica como que dicen, bueno, si ya no controlamos este espacio no importa, inundemos de información que a lo mejor lo que vamos a lograr es que, bueno, mantenemos confundida a la gente, ¿no? Y con esto lo que quiero graficar es eso, ¿no? Que esta, digamos, pretensión de la censura empezó hace mucho tiempo, pero todos los días va creciendo, todos los días va en aumento, no ha terminado, sigue, y yo diría que hoy, lamentablemente, los periodistas, los medios y al final la sociedad, porque lo que nosotros hacemos redunda en el bien o no de la sociedad, estamos viviendo completamente, yo diría que un archipiélago informativo, ¿no? Es decir, hoy en día una persona que está en Caracas probablemente tiene una información que no tiene el que está en Maracaibo o el que está al oriente del país en Puerto La Cruz, por mencionar algunas ciudades. Ahí creo que al comienzo alguien mencionaba la expresión estos desiertos informativos. A mí me gusta más usar la idea de archipiélago porque hay una desconexión, se perdió ese rol, digamos, unificador que pueden tener los medios de comunicación, digamos, como lectura de un país, eso lamentablemente no existe. Y el poco alcance, digamos, como decía antes, de los medios nacionales, muchos, los independientes o privados, están censurados, autocensurados, y lo otro que llega es la propaganda del gobierno en los medios estatales que, como digo, lamentablemente se han convertido simplemente en órganos de propaganda. De nuevo, muchas gracias y nada, quedo a la orden para cualquier inquietud, cualquier pregunta. Muchas gracias, Roberto, por darnos cuenta no solo de tu experiencia como periodista de investigación, la situación de Armando.info, sino toda esta reflexión sobre, bueno, cómo seguir, cómo avanzar, cómo se ha incrementado esta lógica de censura y cómo la única solución que se ve desde el ejercicio periodístico es básicamente, bueno, seguir desafiando esas limitaciones, para lo cual precisamente es muy importante no solo la voluntad y las ganas y la necesidad de trabajar por dar cuenta de la verdad, sino es importante también el papel de quienes nos acompañan, ¿no? También el papel de la comunidad internacional, de los sistemas internacionales de protección, de cómo pueden acompañar a las víctimas y hacer también trabajo de promoción y defensa y establecer límites y contención a estas dinámicas arbitrarias. A continuación tendremos la intervención del relator Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para darnos también cuenta un poco de cuál ha sido el monitoreo y las acciones que ha llevado adelante el sistema regional de cara a esta situación, tanto en el continente como en Venezuela. Adelante, relator. Muchas gracias, María Isabel. Quisiera empezar saludando a la Universidad Católica. La posibilidad de que existan espacios de conversación sobre estos temas es muy importante. También a Espacio Público, que durante largos años ha llevado una labor muy importante en el seguimiento de la situación de libertad de expresión y libertad de prensa en Venezuela. Muy particularmente quisiera saludar y celebrar el apoyo de la comunidad internacional aquí presente en apoyar este evento
Creo que es muy importante que las sociedades democráticas, con frenos y contrapesos, donde existen márgenes amplios para la libertad de expresión, ayuden en la observación y en las recomendaciones, impulsar el cumplimiento de recomendaciones para que todos los estados puedan entrar en cauces democráticos y con garantías para la prensa. A Judith y muy especialmente a Carolina González y a Roberto Denis, porque creo que tanto sus experiencias como sus reflexiones son también, también pueden ser leídas en el marco de este evento como ejemplos de un universo mucho más amplio de personas, como la regla y no la excepción para quien quiera hacer periodismo independiente en Venezuela, y también en el margen de lo que esto impacta el ejercicio de la libertad de expresión sobre asuntos de interés público. Quisiera compartirles que durante el año 2021 la Relatoría, y así ha ocurrido durante largos años, como bien señalaba Roberto, observó la continuidad de graves violaciones al derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa en Venezuela. Esto caracterizado, por ejemplo, con detenciones, amenazas, hostigamientos a periodistas en el ejercicio de su labor, y advertimos que aquí hay un factor de riesgo constante y permanente para cualquier cubrimiento periodístico sobre asuntos de interés público. A lo largo del 2021 también se registraron allanamientos y cierres de distintas sedes de emisoras de radio, televisión y periódicos impresos. Por ejemplo, en febrero del 2021 tuvimos oportunidad de publicar un comunicado conjunto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que advertíamos sobre el cierre de espacios democráticos en Venezuela y condenábamos el allanamiento a las sedes de la organización Azul Positivo y del medio PBI-TV, en donde posteriormente habían incautado cámaras y televisores y equipos para el funcionamiento del canal. De igual forma, periodistas independientes han reportado a la Relatoría que han decidido autocensurarse. Esto es algo que no es tan común en la región, ¿no? Que los propios periodistas digan estamos en una situación de autocensura, y particularmente con respecto a ciertas expresiones o palabras que podrían poner en riesgo la continuidad de sus programas radiales, ¿no? Según la información registrada, hay casi que un decálogo de términos que se pueden o no utilizar. Términos, por ejemplo, como usurpación o ilegitimidad son una suerte de palabras prohibidas que coincide plenamente con lo que se manifestaba previamente en esta conversación. Los allanamientos no solo se han limitado a la inspección de diversas sedes de medios de comunicación, sino que también se habrían allanado residencias de algunos escritores, columnistas, humoristas, periodistas, y en algunas ocasiones la de sus familiares. Varias de estas personas, según la información recibida, fueron detenidas y encarceladas por supuestos delitos de instigación al odio y delitos informáticos. De igual manera, sigue siendo preocupante la apertura reiterada de procesos judiciales por difamación e injuria y la utilización de tipos penales sobre terrorismo y traición a la patria en Venezuela, así como la asignación de sanciones económicas absolutamente desproporcionadas. Quisiera recordar que el principio 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad, y que por lo tanto las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos, conocidas generalmente como las leyes de desacato, atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información. Desde nuestra oficina hemos insistido en que el uso de mecanismos penales para castigar el discurso sobre asuntos de interés público, en particular el que está relacionado con funcionarios públicos, es incompatible con los estándares interamericanos de libertad de expresión. El uso del derecho penal en estos casos puede y termina siendo en la práctica un medio de censura indirecto por el efecto desorientador e intimidante que puede tener en el debate sobre asuntos de interés público. Observamos con preocupación también ataques a instalaciones de medios y organizaciones de periodistas. Por ejemplo, en la sede Sucre del Colegio Nacional de Periodistas el año pasado habría sufrido un incendio provocado que destruyó de manera parcial su estructura, objetos y documentaciones. Y asimismo, otras sedes de medios de comunicación han sido objetos de robos en varias oportunidades. Aquí quisiera hacer un llamamiento sobre el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, donde se indica que la intimidación, la amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Quisiera enfatizar en que además no solo se deben prevenir estos hechos de violencia, sino que hay un deber positivo de los estados para investigar y sancionar
Aquí advertimos una falta de sanciones, incluso me atrevería a decir un clima de permisividad a las agresiones contra la prensa, y esto envía un mensaje que propicia la ocurrencia de nuevas agresiones y genera un efecto de autocensura y finalmente termina fomentando una cultura de impunidad donde las agresiones a la prensa estarían toleradas. De igual manera, conocimos sobre impedimentos de cobertura de temas de interés público como protestas sociales, jornadas electorales y campañas de vacunación. Se registran casos en donde agentes del Estado habrían retenido a las y los periodistas y en donde estos se han visto forzados a borrar todo el material obtenido durante una cobertura periodística. Y esta persecución contra la prensa, trabajadores de medios de comunicación y personas defensoras de derechos humanos se termina viendo exacerbada por un escenario de estigmatización que quisiera poner acento sobre este aspecto. Nosotros hemos observado un incremento significativo de señalamientos, etiquetas y discursos estigmatizantes por parte de las más altas autoridades del Estado. Se han registrado diversas declaraciones en contra de grupos en donde se les califica como mentirosos, instrumentos para desestabilizar los pueblos, enemigos que van a sembrar el odio y la cizaña, basuras de basuras, entre otros. Incluso hay pronunciamientos en los que se les acusa de mantener vínculos con grupos armados ilegales y se les etiqueta a las y los periodistas como enemigos del Estado o enemigos internos en razón a su, por ejemplo, su financiamiento extranjero. Esto es algo que también interpela a la comunidad internacional que, de acuerdo a valores democráticos, apoya en términos de cooperación la existencia de medios de comunicación independiente en muchos países de la región y es algo que cuenta con un respaldo también de nuestra oficina. En enero de este año tuvimos oportunidad también, a través de un comunicado, de rechazar los señalamientos estigmatizantes a la prensa hechos por un diputado oficialista que exhibió afiches de periodistas a través de medios de comunicación tildándolos como ladrones. La jurisprudencia de la Corte Interamericana, y aquí entre otras cosas es paradójico porque es una jurisprudencia que viene de un caso de Venezuela, en el caso Ríos y otros contra Venezuela, ha reiterado que las personas que ejercen la función pública tienen una posición de garante de derechos fundamentales y por esta razón sus declaraciones no pueden constituir formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento. Y esto además fue ampliado en la declaración conjunta de las relatorías especiales sobre libertad de expresión del año 2021, lo recordará Judith, y en ese sentido la retórica que están empleando varios de los liderazgos públicos en la región bordea la intolerancia y produce división. Estas dinámicas terminan por erosionar la confianza en las instituciones democráticas y alientan los ataques contra periodistas y grupos en situación de vulnerabilidad. Con mayor preocupación se debe de ver en países que han perdido muchas credenciales democráticas y donde la separación de poderes entra a ser también un aspecto en cuestión como lo es Venezuela. En este contexto se suma la crisis económica y energética que impone serios obstáculos para el ejercicio de la labor periodística. Carolina hablaba anteriormente de esto, impidiéndole, por ejemplo, a periodistas desplazarse a otras regiones para dar cobertura a los hechos y dando fin a ediciones impresas por falta de papel, haciéndoles cada vez más dependientes de las ayudas económicas de gremios y asociaciones de periodistas. La relatoría también ha puesto un especial énfasis en documentar la violencia contra mujeres periodistas, sobre todo a partir de ataques que suelen ser exacerbados en el ámbito digital y a través de campañas de acoso, hostigamiento, estigmatización en redes sociales, cuyo principal efecto es el silenciamiento de su perspectiva en escenarios de participación pública. Yo quisiera también mencionar que la libertad de prensa depende de las fuentes, por ejemplo, y hay miedo también en las fuentes, hay también muchos reportes sobre restricciones a la libertad académica y esto naturalmente tiene un impacto en la calidad del debate público. El periodismo cumple a su vez un rol de ser punto de referencia del debate público y cuando se ataca el periodismo, cuando hay restricciones a la libertad académica, cuando no hay un poder judicial que acuda en su resguardo, sino que todo lo contrario, según nos plantean, acude a la restricción. Tenemos un entorno de empobrecimiento del debate público y de aislamiento de la propia ciudadanía de una comprensión más integral de su entorno. Quisiera referirme brevemente a también
componentes que, digamos, si se quiere, estructurales, ¿no? En términos del acceso a Internet, ¿no? El ejercicio de la libertad de expresión en Internet enfrenta distintos obstáculos en Venezuela. Se nos ha reportado una infraestructura deficitaria de la red en el país, que se suma a una crisis energética que conlleva apagones, y esto genera un alto costo para el acceso, una alta concentración de proveedores del servicio de Internet de un único proveedor y una baja calidad de la conexión. Hay reportes de organizaciones de sociedad civil que miden esto a nivel internacional, donde se indica que la infraestructura en Venezuela adolece de fallas, es objeto de robos y vandalismo, lo que resulta en caídas frecuentes del servicio por deficiencia en la conexión. Yo quisiera pasar brevemente a una serie de mensajes de cierre, ¿no? Primero, tal vez el más importante, reiterar el respaldo de parte de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, el periodismo independiente, y su compromiso con la plena vigencia del Estado de Derecho a la Libertad de Expresión en el país. El apoyo a los periodistas que se encuentran tanto en el interior de Venezuela como forzados a exiliarse y que siguen insistiendo en la noble labor periodística de mantener informada a la sociedad. Sabemos que son tiempos difíciles y de mucha incertidumbre, y donde el miedo y la autocensura han trascendido más allá de la actividad periodística. La libertad de expresión es un derecho que no convive con el miedo, es un derecho que está llamado a convivir con la confianza. Y desde la Relatoría instamos a las autoridades a brindar garantías para que las periodistas y los periodistas puedan ejercer su oficio de forma libre, independiente y segura. Creo que es importante hacer también este espacio un llamado a cesar la criminalización, las declaraciones estigmatizantes y las medidas de censura contra periodistas y medios de comunicación, especialmente contra quienes tienen opiniones críticas o disidentes al gobierno y denuncian actos de corrupción. Nosotros, desde la Relatoría, incluso desde el titular anterior, se ha reprochado la ley contra el odio, que tiene no solo reparos en términos de su redacción, sino que a través del tiempo ha demostrado ser un instrumento para intimidar, cuando menos, o activar procesos de silenciamiento a voces críticas, porque su interpretación es cuanto menos arbitraria. Y también invitar a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para acompañar y respaldar la labor de las y los periodistas venezolanos, y a continuar trabajando en la promoción y el restablecimiento de las plenas garantías de este derecho en Venezuela. Se indicaba al inicio de este evento que las cosas tienen que cambiar, y se indicaba que, digamos, esto en el marco de la apertura de este espacio, y yo saludo ese horizonte, ¿no? Pero también hay puntos de partida democráticos para esos cambios, y tal vez uno de los más importantes es que la prensa pueda contar lo que está pasando, y para que la sociedad pueda tomar desde distintos puntos de vista y perspectivas decisiones sobre su futuro, decisiones libres. Entre tanto, yo también llamo a un respaldo de la comunidad internacional también para quienes han tenido que salir de Venezuela, precisamente por buena parte de estos hechos que les estoy narrando, porque creo que es importante que aquellos estados que han alojado, que han recibido con las manos abiertas a periodistas venezolanos que han sido perseguidos, lo continúen haciendo independientemente de los cambios que se presentan al interior de estos estados. Cierro compartiéndoles una reflexión, digamos, muy de nuestro entorno de trabajo y libertad de expresión, y es que la autocensura termina siendo una atmósfera, ¿no? Y es muy difícil para las sociedades reponerse a ella una vez se empieza a respirar, pero hay que reponerse a la autocensura, y todo el respaldo de la Relatoría en esta dirección. Muchas gracias. Muchas gracias, relator Pedro Vaca, por su intervención y su balance sobre lo que ha pasado en el último tiempo en Venezuela en materia de libertad de expresión. Antes de pasar a la fase de preguntas y respuestas, podemos tener unos minutos para intercambiar reacciones entre los panelistas sobre las distintas intervenciones que han tenido. Si Roberto, Carolina o Judith quieren hacer alguna salvedad sobre o algún comentario sobre las intervenciones del resto de los panelistas, bueno, tenemos para ello. ¿Quién quiere iniciar? Si no hay ningún comentario, pasemos. Perfecto, Roberto. ¿Puedo hacer solo hacer un comentario, Marisabel, y conecto con lo último que decía el relator Pedro Vaca?
o sea, el tema de la autocensura es tan grave y tan grande en Venezuela que solo para que a modo de ejemplo lo tengan. Es decir, a mí, por el caso y las investigaciones que hemos publicado sobre el tema de Alex Saab, pero no solo ese caso, sino por otras que publicamos que básicamente tienen que ver con temas corrupción a gran escala y en las altas esferas del poder político en Venezuela. A nosotros nos llaman, al equipo de Armando Info, nos llaman más de medios internacionales para preguntarnos por esos casos que de medios venezolanos. Nosotros como medio, así como mencionaba Pedro, que había temas y palabras expresamente prohibidas, sobre todo en programas de opinión de radio y de televisión, los pocos que quedan, nosotros como medio estamos vetados en la mayoría de esos espacios, ¿no? O sea, no tenemos la posibilidad, así vaya alguien ahí y diga lo que sea contra nosotros no tenemos la posibilidad bien sea hablar de nuestras investigaciones, de nuestro trabajo, de nuestro caso, no lo tenemos, pero así como palabras digamos, están vetadas, hay temas vetados, prácticamente en esos espacios la corrupción está completamente vetada o ha desaparecido, digamos, de la agenda. Y yo creo que eso también es, digamos, hoy causantes como bien decía, creo que Pedro también, digamos, el pobre debate a nivel de opinión pública que yo creo que se ha perdido, ¿no? O sea, se ha perdido en Venezuela. Yo quería agregar algo y es el tema que nos ocupa mucho del acceso a la información pública, ¿no? Que es tan cuesta arriba en Venezuela investigar, ubicar los datos, las cifras en Venezuela que desaparecieron desde hace muchos años. Como periodistas, cómo hacer como periodistas para llegar al fondo de esa historia es realmente una tarea titánica, ¿no? Yo sí creo que las cosas deberían cambiar, todos estamos apuntando a que eso sea así y que el ejercicio del periodismo pues pueda seguirse fortaleciendo, porque yo siento que a pesar de toda la situación hay mucha gente aquí bregando desde adentro y desde afuera para seguir visibilizando todo lo que aquí pasa, ¿no? Y así como hay dificultades para acceder a la información pública que debería estar a la vista de todo el mundo, pues seguirá habiendo dificultades para que podamos informar. Lo importante es, bueno, ese compromiso que asumimos que lo tenemos todos para seguir dando la batalla. Muchas gracias, Roberto y Carolina, por sus intervenciones. Aquí tenemos una pregunta de profesor Mario Castro Villegas. Él es profesor de la Escuela de Comunicación Social de la UCAP Guayana, y nos consulta: el escenario laboral para quienes están egresando de las escuelas de comunicación es sombrío y hasta peligroso. Ello pudiera desmotivar su ejercicio profesional, puesto que el miedo a la persecución, a la cárcel, a la tortura, además del progresivo cierre de medios, son poderosos desmovilizadores en nuestra profesión. Él pregunta: ¿cómo estimular a esos jóvenes profesionales a no desistir y a sobrevivir en el intento, más allá de esta desmotivación diaria que viven dentro y fuera de la academia? Adelante, ¿quién quiere dar la respuesta? María Isabel, ahí entrando un poco en la reflexión de la práctica internacional, yo creo que parte de lo que hemos escuchado y parte de lo que me parece que es de suma importancia de este evento precisamente es el apoyo de entidades internacionales, el apoyo de individuos, el simplemente poder tratar de asegurar que exista una base de apoyo que esté dispuesta a no solo enviar señales particulares de solidaridad, sino ser vocal y ser público en dichos señalamientos. Yo creo que ese tipo de acciones sabemos que cuentan por mucho y hay que recordarle a todo el mundo que vale la pena enfocarse sobre eso. Yo quisiera agregar algo, y es el tema de la trascendencia vital que tiene el ejercicio del periodismo. Pues yo creo que los estudiantes de comunicación social conocen y están sensibilizados realmente con lo que implica ese compromiso con la verdad que ejercemos los periodistas, y yo creo que fomentar eso puede de alguna manera ser la contraparte de una realidad que es cierto, está allí,
y que todos estamos en riesgo, pero el compromiso y la pasión que se siente por esta profesión es algo que vale la pena, que nos obliga a mantenerla presente, pues, y a estar luchando siempre por eso. Yo solo agregaría, porque la verdad que es un tema que me preocupa y lo hemos hablado hace poco en otros eventos. De hecho, estaba el profesor Carlos Correa en otras conversaciones recientes sobre el tema, ¿no? A ver, yo creo que sin lugar a dudas, ese cambio en el paisaje, en el ecosistema de medios, en la realidad del ejercicio del periodismo, de la libertad de expresión en Venezuela, obviamente afecta a los estudiantes que vienen, digamos, en camino, a las promociones que vienen en camino. Porque, a ver, cuando nosotros salimos de la universidad, íbamos a medios donde se podía trabajar libremente. Yo, por ejemplo, hice escuela, digamos, después de la universidad en el diario El Universal, en la sección de economía, que era un diario importantísimo. En las regiones había muchísimos, ahí está el ejemplo del Carabobeño, pero está el Impulso, Panorama, o sea, es decir, había muchísimos medios, esos medios han desaparecido y se han perdido. Yo sí creo que a los jóvenes, digamos, bueno, cómo incentivarlos difícil, ¿no? Porque obviamente esto tiene mucho de sacrificio, de responsabilidad, más que de otra cosa, pero quizás el joven que está ahí ya viene un poco con esa vocación y eso es importante. Y habrá que decirles que yo creo que al final lo que ellos terminen haciendo, si ellos terminan desarrollando una carrera en libertad, eso querrá decir que finalmente a lo mejor Venezuela habrá recobrado la democracia, ¿no? Yo creo que ese sería como un gran incentivo, ¿no? Pero sí creo también que es labor nuestra como medios independientes y los periodistas que estamos quizás a hacer alianzas con la academia desde ya de una vez un poco para encontrar espacios donde a lo mejor estos jóvenes periodistas que se están formando puedan trabajar en algunos de los medios, los espacios donde estamos nosotros. Porque para mí lo que sí sería, y es muy grave y creo que está ocurriendo ya, son esos muchachos que salen formados de la universidad a trabajar en medios que están completamente censurados, autocensurados, ¿no? Pedro decía que la autocensura termina siendo una atmósfera. Bueno, a esos muchachos hay que decirle que esa no es la normalidad, que ese no es, que eso no, que lamentablemente eso no, al final trabajar en un medio censurado, autocensurado, eso no es periodismo, ¿no? Y quizás por eso digo, a lo mejor encontrar desde ya los mejores esquemas de alianzas entre los medios independientes con la academia, yo creo que puede ser como una alternativa, digamos, a futuro para esos muchachos. Yo quisiera... Judith, querías... Adelante. No, a mí me parece una pregunta muy retadora y creo que también nos obliga a pensar en el futuro y nos obliga a pensar en un componente generacional en un país donde se acumulan ya décadas de entornos adversos a la libertad de expresión, digamos, donde, lo mencionaban anteriormente, donde siempre se aspira a un poco más de censura o a un poco menos de expresión, ¿no? Y eso puede llegar a ser muy frustrante, pero quisiera compartirles una frustración y un mensaje, si se quiere, esperanzador, ¿no? Una frustración muy fuerte durante el año 2021, y esto es un caso, una situación de Venezuela. Fue cuando me llamó un periodista a indicarme que estaban ingresando militares a una sede de un medio de comunicación histórico. Viendo un poco la historia de este caso, también se aspira por parte de quien activó todos estos mecanismos a que pueda ser una escuela de periodismo. Yo creo que de entrada me parece muy chocante que un lugar tan simbólico como un lugar donde hay rotativas, donde hubo salas de redacción que discutían un titular, que hablaban de un editorial del día siguiente en momentos históricos, sea de cierta manera despojada de su identidad propia para que se le instale una identidad ajena, ¿no? Incluso que se presente como algo que es positivo. Digamos, siento que hay una serie de elementos simbólicos importantes. Y esto me obliga a mí, en el marco de esta pregunta, también a mirar hacia un lugar que no necesariamente miramos siempre, y es la generación de periodistas venezolanos que puede estar asumiendo que el periodismo es la propaganda, ¿no? Y creo que esto es algo que de alguna manera debería analizarse, de alguna manera valdría la pena, porque hacer propaganda es difícil sostenerlo como periodismo, pero en tiempos donde crece tanto la propaganda en nuestra región y en el mundo, ¿sí? Creo que es importante también apuntar a qué acciones se pueden tomar
para que la reflexión sea también de cada uno y de cada una de las periodistas, pero que no sea algo desprovisto de información sobre el hecho de que hay fenómenos de propaganda creciente. Además son propagandas hiperfinanciadas, digamos, la lucha del periodismo por tener relevancia es una lucha bastante desigual, ¿no? Porque mientras la propaganda cuenta con todos los recursos a disponibilidad, el periodismo de investigación independiente tiene una cuesta arriba muy difícil de andar. Pero creo que, y aquí cierro un poco con el mensaje más esperanzador, creo que si hay una muestra de resiliencia en el periodismo en este continente, es el periodismo independiente en Venezuela. Si hay un país que tiene referentes que pueden ser perfectamente admirados por futuras generaciones, es el periodismo de Venezuela. Cuando uno ve el nivel de procesamiento de datos, a pesar de las restricciones de acceso a la información, cuando uno ve la calidad de reportear en lugares donde es muy difícil tener redes de corresponsales, pero existen, cuando uno ve la fortaleza de las organizaciones sociales que documentan la situación, yo creo que hay elementos muy importantes para que las próximas generaciones de periodistas puedan tener unos referentes de inspiración lo suficientemente sólidos para reconstruir la democracia en Venezuela. Así es. Judith, querías intervenir. Sí, simplemente quería, yo creo que esto da seguimiento bueno a lo que dijo Pedro, porque parte de la pregunta y la conversación que hemos tenido nos regresa al tema de la viabilidad de los medios. Yo creo que nos queda claro ciertos temas en Venezuela. Nos queda claro que hay claras violaciones a la libertad de opinión y de expresión, que se requiere acción conjunta de diferentes partes para poder reforzar esto, pero como dice Pedro, también hay que pensar en un horizonte a más largo plazo. Yo creo que aquí conviene recordar que los copatrocinadores de dicho evento son partes de una coalición, son integrantes de una coalición que está comprometida a temas de viabilidad de los medios. Y para mí el tema es que estamos realmente, Roberto habló de de que no solo estamos hablando, tú te referiste, Roberto, a los archipiélagos de información, que me parece una definición muy buena, porque si hablamos de los desiertos de información, sin embargo, aquí el escenario y el panorama es diferente, a donde son modelos diferentes los que están amenazando la viabilidad de los medios. Y creo que parte de los planteamientos que nos tenemos que hacer es, tomando en cuenta la situación en la cual el ejercicio de el libre ejercicio de la libertad de prensa en la manera tradicional como no la ejercemos, si bien no podemos dejar de exigirlo, tenemos que reconocer que hay limitantes que se han ido al mundo cibernético. A pesar de los bloqueos, existe también nuevamente una demanda de información. Entonces, reconociendo eso, ¿cuáles son los nuevos modelos informativos y los nuevos modelos de medios que pueden garantizar el derecho a que los venezolanos reciban la información a la que tienen derecho? Y ahí es donde yo creo que también tenemos que reforzarnos y recaer más sobre aquellos actores internacionales que están aquí presentes, que nos están escuchando, que se han comprometido ya a raíz de, por ejemplo, la cumbre que se convocó por el presidente Biden el 10 de diciembre del año pasado, en el cual hay compromisos concretos para financiar medios viables e independientes de comunicación, reconociendo que existen retos mundiales al respecto. Entonces, aquí haría un llamamiento para que pensemos en estos modelos de financiamiento y de viabilidad que tienen que ir acompañados con medidas más tradicionales que no dejen de exigir el respeto a la libertad de la prensa y a la libertad de expresión en el país. Muchas gracias, Judith. Carlos, ¿quieres hacer alguna intervención? Tenemos a Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio Público e investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica, acá conectado. Adelante. Gracias, Marisabel. No, yo o sea, una de las cosas sustantivas del actual momento del país es que cuando nosotros hacemos un ejercicio a pesar de que el ecosistema esté reducido y que hay menos medios y periodistas, vivimos documentando un par de casos o sea, nosotros estamos documentando
cada 2 días un caso, ¿no? Y eso en un contexto donde no hay grandes movilizaciones, que es un factor que hace que aumenten, ¿no? Creo que un poco lo que decía Roberto es cierto. Hoy en día informarse en Venezuela implica para la gente un esfuerzo muy importante. Si una persona que quiere informarse tiene que vencer la censura, tiene que tratar de hacer curaduría de información, es decir, seleccionar la información, tiene que hacer un gran esfuerzo, ¿no? Pero creo que Roberto decía algo que es cierto, la gente está utilizando las redes sociales, pero buena parte de lo que está circulando en las redes sociales en Venezuela son los trabajos de medios que se han reconvertido al espacio digital, es decir, son las notas que hace el carabobeño, las notas que hacen y que mucha gente incluso las adapta para que no tengas que utilizar el VPN en aquellos medios que están censurados. Es decir, creo que ahí el periodismo que se está haciendo en Venezuela, que tiene un alcance menor, es el que está de alguna manera generando circuitos de información. Y creo que en ese sentido tiene mucha pertinencia el mensaje que tanto Pedro como Judita han planteado. Efectivamente, en Venezuela las posibilidades de proteger y defender derechos humanos pasa porque efectivamente todavía hay periodistas que quieren hacer cobertura de ese tipo de casos. Hoy en día, cuando una organización de derechos humanos hace una convocatoria, una rueda de prensa, pues ya no van medios audiovisuales, básicamente van medios digitales. Y eso hace que el alcance sea mucho menor, pero de todas maneras ese esfuerzo de documentación es el que permite que se elaboren los informes que van a instancias internacionales. Poco el caso de derechos humanos, pero podría decirlo por otra cantidad de temas. La discusión sobre la economía en el país se está dando en otras esferas. Entonces, el trabajo periodístico, que básicamente es un trabajo que se asocia al rigor y al contraste de la información, tiene mucho sentido, pero también hay que fortalecer las capacidades de la sociedad para aprender a no confiar en la información y comerse o tragarse una información falsa o procesarla como propia, es decir, que tenga herramientas para burlar los bulos, ¿no? Yo por eso digo que nunca como ahora en la sociedad venezolana hay una demanda por el periodismo de calidad, nunca como ahora era tan necesario e importante, y nunca como ahora ha sido tan complicado hacerlo, ¿no? Es informarse e informar. Entonces creo que en ese sentido hay elementos que yo sencillamente quería subrayar. En Venezuela hay una voluntad de informar, hay en un grupo de periodistas, en un grupo de medios, hay una voluntad de informarse por parte de la sociedad venezolana, y es sin duda la principal reserva para la posibilidad de la reconstrucción del tejido institucional venezolano con características democráticas. En ese sentido me parece que siempre es una pulsión, no es el mejor momento para la sociedad venezolana tener información, pero todas las rendijas que construyen los distintos medios en el país son las que permiten que efectivamente eso pueda germinar y pueda de alguna manera levar como el buen pan, y por lo tanto hacerlo. Nosotros que hacemos trabajo a nivel local y comunitario, la gente está ansiosa de tener información de calidad y enterarse y comprender lo que está pasando. Y la gente necesita esa información para tomar decisiones, y en ese sentido, a pesar de todas las asimetrías, tiene mucho sentido el esfuerzo que hace el periodismo venezolano, que hace la sociedad venezolana para informarse y para informar a otros, ¿no? Yo nada más quería subrayar eso, ¿no? Y creo que creo que no es si uno tuviera que decir hoy en día, haciendo un balance, por supuesto, rebasa las posibilidades de seguir debatiendo aquí. Yo creo que el carácter del actual momento no es de resignación, es de desasosiego, pero no de resignación. En Venezuela se sigue haciendo con todas las dificultades un esfuerzo por informarse e informar a otros, pero no es una sociedad resignada, es una sociedad que está tratando de alguna manera de reconectarse y de procurar salidas para los enormes desafíos del país. Por supuesto, hay momentos de distinto tipo y signo, pero creo que es muy importante en ese sentido el apoyo y las posibilidades de seguir conectándonos, ¿no? El apoyo para continuar los esfuerzos, de seguir haciendo periodismo y haciendo circulación de información de calidad,
y protegiendo el espacio cívico en Venezuela. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Aquí hay una pregunta de Ana Julia Niño. El periodismo es históricamente un producto liberal y visto todo el preciso diagnóstico sobre el periodismo en Venezuela, aunque muchos alegan que no se hace porque la mayoría ha acogido forzosamente la autocensura, nos pregunta, ¿qué sentido tiene el periodismo en sociedades no democráticas y frente al hecho venezolano? ¿Qué se puede hacer? Tomando en cuenta que precisamente uno de los llamados de este seminario es líneas de acción que podemos hacer frente a estas restricciones y a estos patrones que hemos identificado a lo largo de la mañana, y lo sumo con otra consulta que está vinculada específicamente a qué puede hacer la comunidad internacional, entendiendo que Venezuela tiene una serie de tratados internacionales que cumplir y obligaciones en materia de derechos humanos y específicamente libertad de expresión. ¿Quién quiere empezar? Bueno, pudiera hacer un comentario. Yo creo que la importancia del periodismo ha sido determinante en esta situación, visibilizar todo lo que se ha hecho, que todo lo que está aconteciendo ha sido parte de ese esfuerzo de los periodistas por seguir documentando la realidad venezolana. ¿Qué se puede seguir haciendo? Mira, yo creo que estamos claros en que no podemos cesar en ese empeño, ¿no? Yo creo que ha habido un esfuerzo muy importante, han habido trabajos trascendentales de los medios de comunicación que le han permitido a la gente conocer lo que está pasando aquí. Y en ese norte tenemos que seguir. Creo que básicamente hacia allá están dirigidos los esfuerzos y parte de un actuar que no debe cambiar. Gracias. ¿Quién más quiere hacer un comentario o una respuesta a esta consulta? Bueno, tal vez yo, digamos, apuntando a que hay varias que son de la comunidad internacional. A ver, yo creo que es muy importante que todas y todos los periodistas puedan sentir confianza en que su contribución a la democracia a través de su trabajo es algo que no va a tener retaliaciones arbitrarias, afectaciones a su integridad, a su vida. Y yo creo que ahí es muy importante que la comunidad internacional, y digamos, creo que ya están pasando cosas, es decir, siento que hay más ojos, digamos, puestos sobre la situación de la libertad de prensa en Venezuela, pero debe cesar la criminalización, ¿no? Y hay que insistir en los llamados a que cese la criminalización. Es muy difícil para la prensa, digamos, y aquí no estoy poniendo en duda su compromiso, pero la reflexión de, bueno, si este es un proceso que me puede implicar tantos años de prisión, etcétera, digamos, se requiere tener un temple muy importante, y la pregunta de, bueno, ¿sigue teniendo sentido hacer periodismo? Es una pregunta que en privado se hacen muchos periodistas. Y yo valoro mucho que se insista, pero un poco el reclamo de la comunidad internacional es que ninguna persona debe pensar que por hacer periodismo va a ir a la cárcel, ¿no? Y en esta misma línea creo que también debe cesar la estigmatización. Es decir, el ideal democrático y deliberante de las Américas es que una publicación periodística genera también un debate, ¿no? Y de parte de las autoridades que puedan estar mencionadas, que puedan estar señaladas en estos, sobre todo se requiere una respuesta sobre lo que plantean estos reportajes, pero el atajo de la estigmatización y la etiqueta, el universo binario donde hay funcionarios que solo aciertan y periodistas que incomodan y hacen parte de conspiraciones, es algo que está agotado, que hace daño, que afecta la vida de personas y sobre el cual también debe cesar la estigmatización. Creo que este par de dos primeros pasos son muy importantes. Tal vez agregaría un tercero, y es transparentar la actuación del Estado, ¿no? Entre otras cosas porque uno de los mecanismos más importantes para reportear lo que sucede es que exista una posibilidad de contraste con información estatal, y eso lo que hace es aumentar el esfuerzo que tienen que hacer los periodistas y las periodistas para corroborar información en Venezuela. Luego creo que hay llamados muy concretos, ¿no?, que se hacen y se han hecho desde la comunidad internacional,
y creo que existen los caminos, hay una observación constante y esperamos que esta observación sea efectiva también. Es decir, esto es un evento en el cual están representadas las oficinas de las Relatorías Especiales de Libertad de Expresión, que cuenta con un respaldo importante de la comunidad internacional de países democráticos y que esperamos que también llegue a oídos no solo de periodistas y manifestar ese respaldo, sino sobre todo de quienes pueden tomar decisiones para que las garantías existan. Y Pedro, a lo mejor para agregar una dimensión adicional a lo que acabas de comentar, creo que todo esto va también de la mano del apoyo a la resiliencia que se le tiene que dar de parte de la sociedad civil, porque muy frecuentemente lo que observamos, y en descripción de sociedad civil yo incluyo a la academia y agradezco a la universidad por el espacio que se nos está otorgando, pero es importante ver y notar que en situaciones como esta siempre también vemos que el trabajo de sociedad civil, de las organizaciones de derechos humanos y de aquellas que defienden la libertad de expresión va mano en mano con aquella de los periodistas. Entonces, apoyar a todo este ecosistema es de suma importancia. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene un comentario al respecto? Perfecto. A ver, yo solo Roberto. ante la pregunta, como que, ¿qué sentido tiene si es verdad que estamos, si bien es cierto que estamos como en un momento de desasosiego, por decirlo de alguna manera, y creo que usando la palabra del profesor Carlos, y les confieso que yo soy como pesimista por naturaleza, así que no soy como el más indicado, el más indicado para a lo mejor responder esa pregunta, pero sí creo que, a ver, yo creo que lo que tenemos que entender es que más allá de, digamos, de lo personal, de incluso del sacrificio personal, de los riesgos, del costo personal, o sea, es que hay que entender, ¿no? Al final el periodismo es un asunto de responsabilidad nuestra con la sociedad, de informar, de darles a conocer, digamos, lo que está sucediendo. Y yo creo que ese compromiso es lo suficientemente grande, lo suficientemente, diría, valioso, un poco para persistir en esto, ¿no? Yo creo que por eso es que es importante, ¿no? Después, bueno, evidentemente hay muchas cosas a veces, eh, a veces cuando uno participa en foros internacionales con otros periodistas, por lo menos de la región, que hacen trabajos de investigación, y entonces uno se da cuenta que a lo mejor siempre te preguntan, bueno, ¿y cuál fue el impacto de tal reportaje? Y con el impacto se refieren a si alguna autoridad judicial abrió una investigación o algo. Bueno, en el caso venezolano se podrán imaginar, ¿no? Eso no existe, eso no existe y eso también es frustrante, ¿no? Pero yo creo que al menos hemos podido y hemos sabido documentar parte de la tragedia venezolana y ese también es un valor y ese también yo creo que es un testimonio muy, muy valioso de cara al futuro y a la eventual recuperación de la democracia cuando llegue en Venezuela. Creo que también es importante. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Perfecto. Bueno, siendo así, ya estamos sobre la hora. Agradecemos la presencia de todos y todas, defensores, activistas, periodistas, comunicadores, estudiantes, ciudadanos en definitiva que asistieron a esta sesión, preocupados, pero también con la voluntad de hacer y ejercer y defender la libertad de expresión, opinión e información. Agradecemos también al gobierno de Canadá a través de su embajador Emond y su equipo por promover activamente esta iniciativa en el marco de la Media Freedom Coalition. Y más que agradecidos con Carolina González, con Roberto Denis por brindar su testimonio y sus reflexiones una vez más, no solo para dejar constancia, sino para pensar juntos cómo ver hacia adelante, cómo superar estas restricciones y cómo caminar hacia una pronta recuperación democrática en el país. Agradecidos también con los representantes de las relatorías del sistema regional y el sistema universal por hacer un espacio en sus agendas y ofrecernos estas reflexiones conjuntas para pensar cómo
hacer frente a estas limitaciones y seguir defendiendo y promoviendo el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información. Muchas gracias a todos y todas y nos vemos en una próxima oportunidad.